Grabado. Bien, ahora sí, les decía que vamos a hacer un pequeño repaso de cómo llegamos a lo que es la gestión propiamente dicha. ¿Qué objetivos tiene la gestión de recursos humanos? Es lo mismo que la gestión de enfermería. En realidad, cuando uno dice gestión de enfermería, habla de acciones, de tareas, de normativas, de reglamentos, de políticas, pero también tenemos, por otro lado, la gestión de recursos humanos. ¿Qué significa la gestión de recursos humanos? Bueno, primero y principal, que lleguemos a tener una dotación ideal, ¿sí? Que oportunamente pueda cubrir toda la demanda que suceda en dicho sector, hospital, clínica o periodo del año. Y fíjense todas estas aclaraciones que hice yo. ¿Por qué? Porque puede ser que en determinado momento se necesite reforzar las guardias puntualmente por zona local o por tendencia de patologías. Antiguamente siempre los inviernos eran más tendientes a tener enfermedades respiratorias. Hoy por hoy no hay un alto y un bajo. Podemos decir que hablemos de un porcentaje, pero es ínfimamente inferior cuando se habla de lo que es la atención por patología, pero sí por zona. ¿Y qué significa sí por zona? Por eso es tan importante. Yo digo, Mar de Ajó, una zona turística de la provincia de Buenos Aires, costa atlántica. ¿Piensan que tiene la misma cantidad de turismo en invierno que en verano? No. Entonces, No. en verano habrá que buscar una forma de gestionar los recursos humanos para reforzar, ¿sí?, esta institución. Si yo tuviera que dar vacaciones, imagínense que si alguien trabaja ahí como personal fijo, seguramente va a ser al revés de lo que nos sucede acá en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, donde seguramente las vacaciones me las darán en meses que no sean diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Sí? ¿Por qué? Por una cuestión de demanda, y esto es Demanda más. importante. Entonces dice, ¿cuál es el objetivo? Asegurar un cuidado oportuno, libre de riesgos, tanto para el paciente como para el personal. Satisfacer la demanda de atención, ser uno de los instrumentos de motivación en el personal de enfermería. ¿Y qué es esto? Motivación. ¿Por qué? Porque muchas veces, y acá siempre recuerden que yo, si bien hablo de hospital, a veces hablamos de hospitales públicos y a veces hablamos de hospitales privados. Hospital como designación, como denominación del lugar de atención sanitario. Cuando hablamos de libre de riesgos, porque si yo tengo escasez de personal, es directamente proporcional el aumento del riesgo de que suceda algo, de brindar una mala atención, que puede ser para el paciente perjudicial y para el enfermero también desgastante y perjudicial en sus acciones, porque se puede lesionar. Esto es lo mismo que si yo tuviera que rotar un paciente que pasa o iguala mi peso, por más que yo tenga las técnicas adecuadas que me hayan enseñado de rotación, debo ejercer mayor fuerza, lo que puede lesionarme. En cambio, si estuviera más de una persona, o un compañero tranquilamente podría ejecutar esta acción sin tener que lesionarme, evitando y disminuyendo los riesgos. Cuando dice motivación del personal, es porque la parte de recursos humanos invita siempre a motivar el personal. Yo les cuento, y así sigo más adelante y puedo citar el mismo ejemplo, no sé si conocen, porque es bastante conocido para algunos, para otros no, hay un centro de atención de salud privado que se llama Sanatorio Fitzroy. ¿Sí? Por lo general es un centro donde van las ART. De hecho, el 90% de su trabajo es a través de RT. Yo trabajé ahí en la terapia intensiva y teníamos un supervisor de enfermería, un jefe de enfermería, que, ¿saben cómo nos motivaba? Si en el mes no teníamos llegadas tardes o ausentes o no faltábamos, nos otorgaba un franco en el próximo mes. Esto es una forma de motivación. Si vos podías acumularlos y te los podías juntar junto con la licencia. Y si en el año vos no te habías enfermado
y había llegado tarde menos de, creo que 3 veces, tenías un regalo de presentismo, o ya sea era económico, o te tomabas 2 días de licencia, que te lo podías juntar con las vacaciones. Esto es motivar, ¿sí? Un instrumento de motivación. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que es el contrato psicológico, y ahí vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es. La gestión de recursos humanos incluye el reclutamiento, que ya lo vimos, selección, orientación, capacitación, educación, evaluación permanente, ¿sí? Continuamente tiene estos trabajos. El reclutamiento se hace interno o externo de la institución. Interno busca personal. ¿Para qué? Para poder subir arriba en cargos superiores, o para poder acomodarlos en los lugares que se determina a través del grado de la competencia, competir o concursar por un cargo. Externos, a través de clasificados, medios de difusión, ¿sí? Repaso de la unidad 5 esto. O ir a buscarlo a instituciones formadoras, como puede ser universidades o centros específicos, como es Cruz Roja. La selección, ¿sí? Se recomienda mediante comités evaluadores que se ajusten al perfil del cargo. Puede tener varias entrevistas, algunas puede tener alguna evaluación, ¿sí? Seguramente, una vez aprobado todo lo que yo quiera como requisito, va a ir a un examen médico de ingreso y a un examen legal, donde verificaremos sus títulos, matrículas, ¿sí? Ciudadanía y todo lo que corresponde a lo que es la parte legal de cada uno de los individuos, que podríamos denominarlo como identidad y acreditación de los títulos. Bien, recuerden que habíamos hablado que existía un periodo de adaptación que era clave, cuando uno podía orientar a un individuo que recién ingresaba, iba a rendirnos y nos íbamos a asegurar de mantener un personal, que era muy importante. Pocas instituciones tienen orientadores o personal de inicio para guiar dentro de lo que es el sistema propio del hospital. ¿Por qué les cuento esto? Porque, por ejemplo, por más que uno tenga mucha experiencia en el trabajo, cada una de las instituciones se desenvuelve y se maneja de una forma totalmente diferente. Es decir, desde un pedido de laboratorio, reposición de farmacia, de descartables, hasta, no sé, en algunas instituciones ahí tenemos técnicos que hacen un electro, y en otras instituciones nosotros somos los que hacemos el electro. Desde esa pavada hasta orientar lo que es el personal es meramente importante. ¿Y por qué aclaro esto, que deberíamos tener un personal orientador? Primero y principal, porque se debe designar a alguien que eduque, no eduque y enseñe, sino que eduque cuáles son las políticas, las normas, los procedimientos, las reglamentaciones, los valores, todo lo que vimos en lo que era la unidad 1 y 2, al personal nuevo. Si lo pudo adaptar y entender, va a ser una excelente persona para nosotros. Si la persona no pudo adaptarse y entender las políticas, los valores, los pensamientos, la cultura, ¿sí? Es preferible retirarlo a tiempo de la institución para que no genere más gasto y darle la oportunidad a otra persona que quiera trabajar. Bien. Gestión de recursos humanos debe tener en cuenta que la educación permanente va a prevenir, podríamos decir, futuros deterioros institucionales a la hora de nuevas patologías, nuevas formaciones, nuevos protocolos, donde va a tener que haber actualizaciones de conocimientos y de procedimientos. Por ejemplo, si vamos al caso de hoy, a mí me encantaría saber a cuántos de nosotros nos enseñaron a cómo usar el equipo de protección personal. A cuántos nos enseñaron, capaz que no nos tienen que enseñar, que nosotros sabemos que es un equipo de protección personal, pero como era rara la vez que nosotros usábamos, o era para determinadas patologías, qué sé yo, TBC, meningitis, que únicamente nos poníamos el equipo de protección personal, no como ahora que lo hacemos no una vez, sino lo hacemos 10 veces en una guardia, deberíamos entender que deberíamos haber recibido capacitaciones. Esto es uno de los problemas más graves que se vio. La mayor cantidad de contagios dentro del personal de salud lo tuvimos en el sector de enfermería. ¿Por qué? En relación a la falta, ¿sí?, de educación permanente. ¿Se podría haber evitado?
Muchísimo se podría haber evitado, ¿sí? Sin embargo, no tuvimos las actualizaciones, la capacitación permanente y esto nos causó. Lo último que dice, educación sistemática, además de la incidental. Incidental es lo que sucede todos los días, a diario, ¿sí? Y sistemática es ir haciendo refuerzos de, por ejemplo, ¿quién trabajó ya con el ibuprofeno? ¿Todos conocemos el ibuprofeno? Sí. Bien. ¿Quién trabajó con el ibuprofeno inhalado? No. ¿Vieron? Eso es, chicos, lo que yo les cuento y que quiero saber. Ibuprofeno, todos sabemos que es ibuprofeno. Es un AINE, analgésico antiinflamatorio, no esteroide. ¿Sí? Perfecto. Ahora, el inhalado, yo lo sentí nombrar. Ya hay instituciones que lo están usando. De hecho, tuve anoche un compañero que me decía, mirá lo que me trajeron, y era un ibuprofeno inhalado. Y no sabía cómo se usaba. Y me dice, ¿vos sabés, Hernán, cómo se usa? No, no sé. Y no me da miedo decir, no sé. Peor sería que diga, sí. Yo no sabía que había, que se inhalaba también, profe. Es nuevo, tiene unos 20, 30 días como mucho. ¿Sí? Ah. Y salió por el COVID. Bueno, pero ven lo que yo les quiero decir. Uno debe tener educación y debe tener un enfermero que nos guíe a nosotros los enfermeros, ¿no? Y decir, bueno, che, mirá, salió esto. Yo sé que vos podés tener, en mi caso, tengo más de 20 años de enfermero y sin embargo vos me traes algo y yo tendría que estudiarlo, leerlo primero. Me encantaría tener un enfermero jefe que me diga, mirá, Hernán, vamos a trabajar con esto, ¿sí? Y esto se va a administrar de tal manera, que alguien me guíe. ¿Por qué? Porque yo no sé, y lo que no sé lo tenemos que aprender, ¿sí? Y no hay malo en decir, no sé, ¿sí? O podría decirle, por ejemplo, un montón de terapéuticas que se están utilizando ahora, nuevas, y que uno debe ir aprendiendo. Y esto es educación sistemática, además de la incidental. Bien, vamos a la parte que les interesa a ustedes y que vamos orientándonos a la unidad número 6. La programación es un procedimiento que implica un ordenamiento sistematizado que, dependiendo del sector, lugar de trabajo, puesto de trabajo, va a tener que tener una cierta estructura, como por ejemplo, qué sé yo, terapia intensiva, como por ejemplo clínica médica, como por ejemplo pediatría, como por ejemplo la guardia, ¿sí? Y cada uno de estos procedimientos debo tener una programación. Y si digo programar, no significa implementar en este momento, significa programar a tiempo. ¿Por qué? Porque todas las programaciones a mí me van a evitar y que yo me cometa algún error o evaluar qué es lo que puede suceder. Debe haber una programación A y una programación B alternativa, ¿sí? Un sustituto siempre. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, no somos máquinas. No soy un termo que se me rompió a mí y digo, uy chicos, cuando termino me voy a comprar uno y se acabó. Puede haber una persona que no venga por mucho tiempo, que se haya enfermado, que le pase algo, y estas programaciones deben ser la A y la B, ¿sí? Por eso es que les digo. Bien, los principios de una programación deben tener y ocuparse de la parte biopsicosocial, perdón, de los recursos humanos. Debe tener una atención de las 24 horas. Fíjense algo muy importante, ¿sí? Dice que los recursos humanos, la gestión de recursos humanos debe tener una disponibilidad a las 24 horas. Yo creo que no se cumple en ninguna de las instituciones. ¿Y qué significa esto? ¿Debe haber alguien de recursos humanos a las 24 horas? Si bien puede o no estar en forma presencial, pero debe haber mínimamente un soporte técnico, un soporte por teléfono, un soporte técnico, me refiero a un mail, una casilla, algo donde yo pueda redirigirme las 24 horas del día por si tengo algún tipo de problemática. Los 365 días del año, bueno, para brindar un cuidado libre de riesgo, mantener motivación del personal y la programación consensuada de enfermería. Cuando dije consensuada, ¿qué significa consensuada? Que yo debo tener una aprobación desde mi parte. ¿Qué significa esto? Si bien yo no voy a, ay no, mira, yo quiero trabajar
de 9 de la mañana a 5 de la tarde porque a mí no me gusta madrugar. No. Consensuada significa, mirá, Altamirano, nosotros te contratamos de 6 de la mañana, ¿sí? A 14, a las 2 de la tarde. Consensuada significa, bueno, ¿y no hay otro horario? No hay otro horario. Y bueno, está bien, sí, acepto, ¿sí? Consensuada significa que yo la tenga en conocimiento. Y si no me gusta, me retiraré y me iré a otro trabajo. Y si no, por lo menos que esté en conocimiento de lo que consensuada, que sepa. Aspectos a tener en cuenta, el régimen laboral. Y ahí vamos a leer toda la diapositiva y se los voy a explicar. Contratación o locación de servicios profesionales, regímenes de licencia. Régimen laboral. Ustedes tienen que entender algo. El grupo, el colectivo de enfermería, desde el año 2012, ya hace 8 años, y esto creo que lo habíamos hablado clases atrás, no me acuerdo específicamente, qué significaba una profesión de riesgo y una profesión insalubre. Primero y principal, la insalubridad siempre, ¿sí? Eso es algo que va a estar presente y que yo, para evitar enfermarme, debo modificar los regímenes laborales. Caso, por ejemplo, los compañeros que hacen rayos, los que hacen pasaje de drogas citotóxicas, como son las quimioterapias, ¿sí? Este punto dice, por más que yo al enfermero lo cuide, le dé camisolín, le dé barbijo 3M, le dé, no sé, antiparra, lo que sea, el riesgo está presente y si yo no le reduzco la franja horaria, se va a enfermar. Ahora bien, ¿enfermería es insalubre? No, chicos, esto tenemos que decirlo. Enfermería no es insalubre. Enfermería es de riesgo. Riesgo es todo aquello que pueda suceder y que yo debo, ¿sí?, utilizar elementos, modificaciones para disminuir los factores y que los factores de riesgo se disminuyan a un punto que los pueda manejar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es de riesgo? Porque primero principal manejamos patologías, fluidos corporales, ¿sí? De todo tipo. Sangre, orina, materia fecal, heces, saliva, ¿sí? Tejido, estamos directamente con, o sea, manejamos tejidos que tienen células que pueden estar contaminadas. Manejamos partes psicológicas de los individuos o afecciones psicológicas, entonces se transforma en un riesgo. ¿Cómo hago para disminuir los riesgos? Bueno, a ver, cada vez que vas a colocar una vía, te tenés que poner guantes, bien clarito. Cada vez que vas a poner una vía, te tenés que poner antiparra, bien clarito. Cada vez que vas a poner una vía, te vamos a hacer poner un barbijo. ¿Sí? Pero barbijo para poner una vía, hoy por hoy, porque el barbijo lo tenemos ya recontra acostumbrado. Pero antes no nos poníamos barbijo para poner una vía. Sin embargo, hoy ya sabemos que dentro de lo que son las normativas y bajar los riesgos, debemos tener guantes, camisolines, barbijo, antiparra, ¿sí? En lo posible, cofia para cubrirnos. Esto significa que si yo te doy todos los elementos y si encima te doy un equipo de protección personal, que los trajes blancos, los mamelucos blancos, y encima te doy eso, voy a disminuir bastante los riesgos. Y tu profesión riesgosa la voy a hacer, o sea, nunca voy a poder sacarle el riesgo porque trabajamos con seres humanos, con la psicología, con fluidos, con patología, con todo lo que ya hablamos antes, pero voy a tratar de disminuir tu cantidad de riesgo. Se comprobó desde el año 2012 que el desgaste psicológico, ¿sí?, que provoca el trato con los individuos en sus aspectos patológicos, ¿sí?, dentro del enfermero era muy alto. Por eso es que se estableció el régimen de jornada laboral para la enfermería. Disculpen un segundo. Se estableció el régimen de jornada laboral para la enfermería de 6 horas en lo público y en lo privado. Esto puso el grito en el cielo en muchas instituciones públicas y privadas.
Entonces dijo, pero es difícil porque yo tengo un diagrama que tienen de día, lo tengo que hacer trabajar 7 horas porque tengo mañana, tengo tarde, tengo noche, ¿y cómo hacemos? Y que bueno, pues, dimes y diretes. En el año 2012 se estableció que la franja horaria para el personal de enfermería no podía superar, ¿sí? No podía superar las 36 horas semanales. Y ahí empezamos. ¿Cómo 36 horas semanales? Y sí, 6 por 6, 36. Uno, por una cuestión de reglamentación de trabajo, no puedes, chicos, se va a cortar, nos enganchamos en